Recreo Deportivo desde Nueva York, mañana desde cualquier lugar del mundo. Felicidades. Buenas noches a todos ustedes, a nuestro invitado, el periodista, y a nuestros dos contertulios, el gurú y el filósofo. Muchas gracias para el saludo que nos mandan. Y quería empezar con una frase que dijo Héctor Lavoe, que es: chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. Y pues esa frase le aplica muy bien al protagonista del programa de hoy, a nuestro estimado filósofo, que es muy chévere porque es un conversador único, creo que es de los mejores conversadores que conozco, y, y es un grande en materia de conocimientos deportivos. Nos ha demostrado en cada uno de los programas que hemos hecho que conoce de la historia del deporte y de datos, de marcas, etcétera, lo que no conocemos muchos. Entonces, pues hombre, quería primero que todo decirle al filósofo que muchas gracias por su amistad y hombre, pues quería preguntarle, ¿usted cuándo se dio cuenta que era tan buen conversador? Iluminado, muchas gracias por la introducción y buenas noches a todos los demás contertulios. ¿Cuándo me di cuenta que era un buen conversador? O mejor dicho, le pregunto, ¿usted cree que es un buen conversador o no? Pues alguien me dijo algo un día y me dijo, le apuesto que usted es de las personas que no necesita llamar a nadie porque a usted lo llaman. Y me hizo dar risa porque la verdad me llaman más de lo que yo llamo, no porque sea ingrato, sino porque es que no me queda ni tiempo. Pero cuando me di cuenta que era un buen conversador, la verdad siempre he tenido amigos, curiosamente, tanto en el colegio como en la familia, y yo no he notado que a la gente le gusta estar al lado y hablar y conversar, pero como dicen, hay un dicho en inglés que dice, it takes two to tango, o sea, para bailar tango se necesitan dos. Un buen conversador también necesita alguien que sepa escuchar y a la vez un buen conversador, creo que su principal característica es saber escuchar. Y eso pues está un poquito en el centro de la cosa. Eso precisamente le iba a decir, y es que usted tiene esa cualidad, y es que escucha lo que la otra persona le está diciendo, porque es que muchas personas incurren en el error de interrumpir al interlocutor y no dejarlo terminar de exponer su idea. Entonces, esto hace que que la comunicación no fluya, sino que sea como en un solo sentido. Y usted tiene esa cualidad. Y ahora, Sí, sí, sí. iba a decir también que un gran filósofo, además, a propósito, decía que más que conversar hay que saber escuchar, ¿no? Y uno aprende más escuchando que hablando, así que en última la frase tiene mucha validez. Sí, entonces, pues eso por la parte del gran conversador. Y yo me pude dar cuenta de eso en nuestras épocas que compartimos en la universidad. Yo prácticamente estuve casi que por perder un par de semestres porque me ponía a conversar con el filósofo. En la playita. Se le iban a uno las horas de conversación, aprovechaba uno para recrear la pupila y pues... De Entonces, acuerdo. ¿Qué significa recrear la pupila, estimado iluminado? ¿Qué significa eso? mirar a todas las compañeras que pasaban por ahí por la playita, ¿no? Entonces era pues una actividad divertida y cuando uno se iba a dar cuenta, llevaba con el filósofo varias horas echando carrete y se había dejado de ingresar a un par de clases, entonces estuvimos a punto de... Sí, yo recuerdo muchas de las charlas en la playita, claro, iluminado. Incluso yo diría que la Facultad de Ingeniería Industrial y la Facultad de Economía se encontraban en ese punto y eso era hablar y conversar. Pero era muy divertido. Yo pienso que esas épocas universitarias, de hecho, le aprovecho para decirle al periodista que es una de las épocas posiblemente más maravillosas de la vida, así que hay que aprovecharla. Correcto, entonces pues ya vimos cuál era una de las facetas importantes del filósofo, pero otra de las facetas es el ser un gran conocedor del deporte. ¿Usted por qué, en qué momento descubrió esa afición suya por aprender del deporte? ¿Usted recuerda cuál fue su primera aproximación con el fútbol cuando chiquito? Sí, iluminado. A ver, primero que todo les cuento muy brevemente. Yo cuando tenía 6 años, obviamente 5, 4, pero 6 y 7 años, en el colegio la educación física era más recreativa que otra cosa, en transición y primera y primaria. Y claro, como todo niño de la época, pues
en esas edades uno juega fútbol, basquetbol, lo que le pongan, lleva, así sea hasta la misma golosa, que otros lo llaman rayuela, lo que fuera, uno jugaba de todo. Por cosas de la vida, lamentablemente, padecí de un asma crónica a partir de como los 7, 8 años, y eso hizo que yo me perdiera más o menos una de cada 3 clases de educación física. El profesor muy amablemente me dijo un día, bueno, señor, hoy no puede correr, así que hagamos una cosa, ayúdeme con las planillas. Yo voy tomando los tiempos, estamos en el ciclo de atletismo, y entonces tocaba correr 100, 200, 400, 800 durante un par de meses, hasta 1500, ya 5000 llegó después, pero él me decía, yo le doy la planilla, yo tomo los tiempos y yo le voy dictando y usted va anotándolas en la planilla. Y así comencé en las clases que podía, obviamente participaba como todos, pero en las que estaba literalmente ahogado, me puse a seguir, a llevar las planillas del profesor y se las ordenaba por tiempos, ascendente, descendiente, como él me lo pidiera. Y poco a poco me fui acostumbrando a los tiempos y luego me llega en una ida a la biblioteca, me acuerdo mucho, había un almanaque mundial y yo dije, ¿y esto qué es? Y comencé a ver los tiempos ya a nivel profesional de las distancias que yo cronometraba con el profesor, cronometraba y que yo le pasaba la planilla. Y comencé a aprenderme eso, pero no porque yo dijera, bueno, voy a repetir, a ver, tal, no. Simplemente uno miraba y hacía los paralelos y por cosas del destino esa información iba llegando. Después miraba yo, por ejemplo, que ciclismo y esto que es, y el Tour de Francia, esto es como que es muy importante, que la carrera más importante del mundo, y comenzaba a leer quién ganaba, unos nombres que no me decían nada porque nunca los había visto correr, y poco a poco después era voleibol, básquetbol, todos los deportes un poquito. Y Y todo a así través de los tiempos y de los datos. todo Filósofo, comenzó el punto por, de entrada, claro, interesante. el punto de entrada fue los tiempos de atletismo, pero al final se me fue ampliando. Por ejemplo, cuando uno iba a fútbol y uno decía, oye, y aquí están tales equipos, Santa Fe, Millonarios en Bogotá, ¿quiénes estarán en Milán? ¿Quiénes estarán en Liverpool? ¿Quiénes estarán en Londres? Entonces comienza uno con el almanaque mundial a mirar cositas. Y así poco a poco me fui aficionando un poquito a todos los deportes sin ser un practicante, digamos, excelso. Casi que diría que de pronto el único deporte en el que era mejor que la mayoría en promedio era de pronto voleibol. Y les cuento también el lanzamiento de bala y lanzamiento de disco, pero de resto era muy del promedio. Obviamente, como en todo, siempre hay peores que uno, pero en los datos me di cuenta que casi nadie sabía nada. Y en esos años estaba Guillermo Ruiz Bonilla, que era tal vez el mejor estadígrafo de la historia de Colombia en fútbol. Y un día lo oí en un programa que lo entrevistaron y ese señor sabía 15 veces lo que sabía yo, por no decir 1000 veces lo que sabía yo. Y entonces poco a poco dije yo, bueno, este señor sabe mucho, quisiera algún día de pronto saberme el 10% de lo que él supiera, pero no era estudiándolo, sino simplemente un dato va, un dato viene y algunos se me quedan, otros se me escapan. Eso es como todo, ¿no? Entonces, su fuente inicial en materia de estadísticas y conocimiento deportivo fue el Almanaque Mundial. De No, acuerdo, sí. no sé si todavía existe ese libro, pero pues ahí había... Tengo entendido, Iluminado, que en inglés existe todavía, en español creo que lo dejaron de dictar en 2017 y me da risa porque ese es otro dato que sé y no me pregunten por qué lo sé, pero alguna vez leí que lo han dejado de editar en México. Ojalá lo hayan retomado porque es muy valioso y porque lo recuerdo con cariño, obviamente. Y no me pregunten por qué me sé ese dato, pero me lo sé. Usted tiene muy buena memoria, usted es como el Mr. Chip colombiano. No, la verdad, conozco personas que tienen mucha mejor memoria que yo. Hay gente que de pronto se acuerda más de datos que yo. Yo creo que es cuestión, alguna vez creo que era en el programa del entrevistador, que él decía algo que las emociones le van grabando a uno las cosas. Y yo recuerdo curiosamente, en el almanaque mundial yo comencé a conocer, por ejemplo, el ciclismo es uno de mis deportes favoritos. Y comencé a conocer de Eddy Merckx sin haberlo visto nunca. Y se me fue grabando. Tal vez me emocionó y comencé a leer sobre el Tour, así fuera un parrafito pequeño, porque yo también comencé a leer a partir de más o menos mediados de los 70 toda la sección deportiva
aunque la información era mínima, les confieso, eso era muy escaso. Para decir que alguien había ganado el Tour de Francia era el ciclista belga Eddy Merckx, ganador del Tour de Francia, que terminó hoy en París. La carrera duró 22 días. La clasificación de los 5 primeros es tal, y eso era todo. No era más, Sí, sin análisis. Entonces, era difícil memorizar cosas en la época. ustedes Yo le que compraban el almanaque mundial allá en la casa, se los llevaba su papá de regalo. A partir del que vi en el colegio, le pedí a mi papá uno y me lo comenzó, y lo conseguimos y comencé a mirarlo en la casa, claro que sí. Era una herramienta que me Valiosa. gustaba mucho. Sí, que era un clásico, era algo así como también la revista Selecciones. Así, claro, estas elecciones era absolutamente fabulosa. Tenía por lo menos 2, 3, 4 historias que uno quedaba cautivado. Y de hecho, por las revistas Selecciones me enteré del hockey alguna vez. Así que uno nunca sabe cómo le va llegando la información Exactamente. y se le va grabando a uno, ¿no? Sí, ¿qué claro. periodista, filósofo, Sí. usted que no conocía a muchos de los deportistas de los cuales leía, ¿cuáles lo impresionaron mucho cuando los logró conocer? Cuando llegó más a televisión o cuando llegó el internet y usted pudo ver, ¿qué constató o cuáles le impresionó ver Pues sus marcas? sí, a ver, el único deportista famoso, pues, o digamos, porque yo vi alguna vez a Edgar Rentería, muy amable, muy querido, muy gentil. Alguna vez en Unicentro me conseguí el autógrafo de Sócrates y de Junior. Una vez que Brasil jugó con Colombia en la eliminatoria y nos dieron durísimo. Y en Canadá una vez vi a Wayne Gretzky, que es el mejor jugador de hockey de la historia. Entonces, para contestarte tu pregunta, lo que me he dado cuenta cuando uno ve esos personajes es, esos personajes grandes son muy sencillos, muy abiertos, muy humanos, y en mi mente el deporte es eso, apertura, sencillez, grandeza, y jamás algo que sea egoísta. Por eso los deportistas que son difíciles y complicados, como cierto Principito que conocemos, no me simpatizan. Me gustan entre más grandes son más sencillos y más humanos. Y le hago otra pregunta viendo las fotos que va pasando el iluminado Correcto. y viendo su camiseta, además, que siempre lleva sagradamente. ¿Usted cómo se enteraba del Inter de Milán en esa época? Si en esa época, yo tengo entendido que no llegaba la Serie A o el Calcio a Colombia. Totalmente cierto. No llegaba. Yo tuve la fortuna en una ocasión. Existía el Canal 11, obviamente el periodista es muy jovencito. Existía el Canal 11, había 7, 9 que eran la programación regular y el 11 era educativo, o así se llamaba. En cierta ocasión, y me acuerdo también del año 79, después del Mundial de Argentina, pasaron una emisión y el tema era el fascismo. Y yo, muestre a ver, este es Mussolini, muestre a ver, voy a mirar 5 minuticos. Y en una de esas estaban pasando el fascismo y de pronto vi unas camisetas, en ese tiempo la televisión era blanco y negro, y vi las camisetas del Inter. Y yo, wow, ¿y este equipo qué será? Entonces me puse a mirar. En ese tiempo que estaba el nacionalismo en el poder en Italia, le dijeron al Inter que no podía llamarse Internazionale Milano Football Club, entonces le dijeron que tenía que llamarse algo más nacional, entonces le pusieron Asociación Deportiva Ambrosiana. Ambrosiana era por San Ambrosio, que es el patrono de Milán, de la ciudad de Milán, y lo obligaron al Inter a cambiar el nombre. A partir de ahí le cogió un cariño extremo al equipo. Entonces, en medio de la desinformación, porque en la época no había información, me di cuenta en algún escrito que había de un amigo tenía un libro, el libro era español, y decía algo así como pequeños resúmenes de los equipos de fútbol, y en el del Inter decía que el Inter había nacido una noche en Milán, y en esa noche que nació, fue una separación, un cisma del Milan, del otro equipo de Milán. Pero resulta que era que en el Milan solamente recibían italianos. El Inter quería recibir extranjeros. Entonces dijeron que con los colores del cielo y de la noche y en el fondo brillante de las estrellas, recibimos a los hermanos del mundo
como internacionales, por eso se llamaban Inter. Entonces a mí, O sea, el Milán era el Nazionale y el Inter era el Internacional. correcto, el Milan solamente, o no diga apoyaba, ellos creían solamente en el talento nacional, el Inter creía en los extranjeros. Así que por fuerza mayor, me gustó eso de la aceptación, de la inclusión, y desde entonces eso lo pegué con el programa del fascismo y que le hayan obligado a un equipo a cambiar de nombre para sentir una pasión desbordada por el equipo, eso sí es verdad. Increíble. Entonces, de ahí viene su amor profundo por el Inter. Desde ese momento, Sí. claro, ¿Y tú? todo momento trae su historia, ¿no? Y eso, Claro, y eso fue en el 79 y el siguiente año que lo seguí fue el 80 y el 80 quedó campeón. O sea, eso nunca lo olvidaré. Qué bueno, tuvo su amuleto usted, ¿no? Funcionó. Sí, claro, claro. O al Oiga, menos eso es lo que yo me digo. claro, filósofo, y entonces hablando sobre esa vertiente que usted tiene hacia los deportes en conocimiento, obviamente eso representa que usted cada día, y hoy con el mundo digital, cada día tiene acceso a más datos y ve más cosas y ve más cosas. Eso es normal, uno tiene hoy más acceso a la información. Pero usted dentro de el acceso a la información, su corazón, ¿dónde está hoy? Y lo va a preguntar, primero por deportes y después por equipos de fútbol. ¿Cuáles son sus 3 deportes donde su corazón está más reflejado, más cercano? Bueno, definitivamente, obviamente el fútbol, porque digamos que yo nací hacia el fútbol, el ciclismo, por todo lo que le ha Ciclismo, ¿no? dado al país, y yo le tengo un cariño especial al voleibol, pues porque fue como el deporte en el que mejor me iba proporcionalmente. Ya. Entonces, Usted lo sigue el voleibol, sigue las ligas, sigue los digamos que mundiales, sigue los olímpicos. yo diría la respuesta sí, con la diferencia que desde que nació mi hija, la verdad es que el tiempo, a pesar de haber más información y muchísimas más actividades disponibles para uno, el tiempo también disminuyó porque había alguien más en el horizonte. Entonces, Claro. eso me puso pues en el conflicto, no, sino digamos, en el problema que ya el tiempo no era tanto para el deporte, el tiempo libre por lo menos, ¿no? Sino que ahora tenía que distribuirlo más. Y por eso es que recuerdo tanto el Mundial 2010, vi prácticamente todos los partidos, 2014 sí vi 8 completos, fue mucho. Wow. Entonces Bueno, veía pedacitos por acá, con la disculpa de ver un partido, ay, yo voy a darle el tetero a la niña. Y claro, uy, estoy como con dolor de brazo, voy a sentarme en esta silla más bien, ah, voy a ponerle música, qué o de pronto, casualidad, hay fútbol, qué casualidad. qué curioso, es más, pongámoslo sin volumen y pongamos música de fondo. Entonces, así fuera el momento más útil para mí, yo aprovechaba y sí, claro, hice contrabando, mucho contrabando. Se van a dar cuenta de esto más tarde y me van a regañar, pero a lo hecho pecho, así que no hay problema. Bueno, muy bien. Y la segunda pregunta, sus 3 equipos de fútbol del corazón. Bueno, el primero es Millonarios porque fue el primero que conocí. Y debo decir como anécdota que el primer partido de mi vida fue Santa Fe de Cali en el año 71. Era pequeñín, pero Santa Fe recuerdo Cali mucho. terminó hincha de Millos. No, 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 no. Te podría responder en 2 palabras. Cuando entré al estadio, mi segundo partido fue un Millonarios Santa Fe, un clásico del 71. No, sí, no, del 72 ya en este momento. 71 fue el primero, Santa Fe Cali, 72 fue el primer clásico. Santa Fe era el actual campeón. Y yo me acuerdo que cuando salieron los equipos y yo miraba la cancha y cosas de la vida yo miraba, yo nunca había visto jugando al equipo azul, fue lo primero que pensé. Y tal vez uno niño, no sé, viendo el color. Y ese día Willington llevaba tal vez 3 partidos de profesional nada más o algo así. Y vi a Willington y este quién es, y nadie lo conocía prácticamente. ¿Y ya era un Y monstruo de chiquito? ¿Desde ahí ya se le notaba una cosa increíble o no? sí, la verdad es que Willington debutó literalmente en el 72 y ese año fue campeón y fue titular. O sea, eso no se veía, o eso casi nunca se ve realmente. De pronto hasta Faustino Asprilla, de pronto que comenzó también muy joven. En el Y Cúcuta, creo. en el Cúcuta, correcto, y le creyeron rápido, Sí. pero en Colombia era raro. Yo me acuerdo cuando decían, tiene 24 años, de pronto para el próximo año está listo. Cosas así uno ya. Y en cambio en Argentina se debuta a los 18 y a los 17, y es otra historia. Entonces, digamos, Millonarios fue el primero.
me gustó el nombre y me gustó el color. Y el Inter obviamente es claramente el segundo. Ya les conté un poquito la historia. Y si a mí me preguntan por un tercer equipo, yo creo que es el River Plate. A mí me encanta el River Plate. Uno de mis días felices fue la final de la Copa Libertadores contra Boca. El gol de Quinterito en Sí, Madrid. sí, Maravilla. correcto. Ese es un señor gol. Y un Pero señor partido. ese partido lo tengo entre uno de mis favoritos de toda la historia. No sé, el River, no sé si se deba a la relación porque Di Stéfano, porque Pedernera, Néstor Rossi, el mismo Amadeo Carrizo también. No sé si se deba a eso, pero y curiosamente tiene una banda roja. No Sí. lo sé. Me gustó, toda la vida me encantó. Y el Yo uniforme. pensé que iba a ser otro medio azuloso, pero no, terminó uno con uno rojillo, ¿no? Increíble, Sí, ¿no? Y, sí. La verdad, yo siempre pensé, pero debo reconocer que River es mi tercer equipo. ¿Y Bueno, qué equipos recuerdo? O sea, ¿de qué años? Por ejemplo, de Inter, el Inter de los alemanes o el Inter del 2010 que ganaron la Champions. De acuerdo, sí. ¿Qué equipos del Inter y de River recuerda así que le hayan Bueno, gustado mucho? de River, ya que me lo mencionas, el equipo del 78-82, donde estaba Fillol, Y el Pasarela, Beto Alonso. el Beto Alonso, era un señor equipo de fútbol, sobre todo con campeones mundiales. Vino como que ese cuento, Américo Gallego también estaba ahí, Tarantini, ¿no? Esa era Tarantini, toda la banda mundialista del campeones del 78. entonces yo creo periodista que esos equipos que salen al mundial y de alguna manera te llenan, te dan un plus para los equipos. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, en el año 82, cuando Italia hizo ese gran mundial y fue campeón mundial, yo ya era hincha del Inter allí, y en ese equipo de Italia estaban, que me acuerdo así, estaba Bergomi, estaba Marini, estaba Oriali, Antonioni. pero Antonioni era de la Fiorentina en ese Ah, está tiempo. hablando usted de jugadores del Inter. Ya. Sí, exactamente. Y adelante estaba el Tobelli. O sea, había una banda grande, Sí. aunque generalmente esos equipos la base es la Juve. Entonces, pero en ese 82 particularmente me gustó. Obviamente que el equipo de los alemanes, aunque la gente tiene en la cabeza que llegaron los tres al tiempo, en realidad llegaron Breme y Mateus. Mateus es mi favorito. Estaría en mi equipo de todos los tiempos. Y Breme, pues llegó con Mateus, pero Klinsmann llegó al año siguiente. Eso fue en el 89. Entonces, esos equipos que ganaron la Copa UEFA me gustó, pero por supuesto que el del 2010, el de Zanetti, Córdoba, Lucio, Samuel, El de Mourinho, Eto, ¿no? Milito. Milito. El de Sí, Mourinho. ¿no? El de Mourinho, correcto. Yo a Mourinho lo tengo también en un lugar especial debido a eso. De hecho, esta camiseta es la que salió en el 2011 conmemorando todos los títulos. Sí, la Por temporada eso que me gusta dirigió tanto. Rafa Benítez en el Inter, que se fue a De Mourinho. acuerdo. Sí. Entonces, Y Rafa Benítez siempre pasa por todos los equipos que deja Mourinho y los revienta. Eso es como un histórico circular. Sí, Rafa Benítez, él tuvo bueno, él ganó el Mundial de Clubes, pero ya estaba pues cocinado el triplete, que era lo complicado. Pero sí, ese Inter 2010 es tal vez mi equipo favorito de la historia y creo que así será por siempre. Esta camiseta nunca, el día que se rompa, la guardaré de todas maneras. Y bueno, quiero ponerle la que tenga ya 2 estrellas, pero toca esperar a un título más. Ahí no, solamente ahí me la cambiaré, de resto la guardaré. Filósofo, y me subo entonces a la pregunta sobre sus equipos, que está hablando ya de claramente Millos, Inter y el River. Pero le voy a preguntar una pregunta para ser redundantes desde el otro lado de la orilla. ¿Usted qué siente por el Santa Fe? A ver, yo soy una persona, y debo Díganos la decirlo, verdad, díganos sí, solo la verdad. A ver, voy a decir totalmente la verdad. Yo nunca he tenido un corazón para odiar. Digamos, a mí me queda difícil decir que odio a un equipo. Ahora, Que me ¿quiere gusta decir que, ganar la Santa Fe. ¿quiere decir que me gusta Santa Fe? Pues no me gusta. Pero, por ejemplo, yo no tengo problema si el día que Santa Fe gana y gana bien, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Digamos, eso, yo conozco muchas personas que sí, claro, duele, pero digamos, yo no me levanto rápido y pienso, tiene que haber alguna manera de contrarrestar esto. Y por estado natural, o sea, uno termina por recuperar rápidamente su buen humor y definitivamente ese equilibrio mental, pero definitivamente, o sea, no hay un odio, realmente no lo hay. Eso no quiere decir que y tampoco es que desee que sea
segundo o tercero, no. O sexto mejor, pero debo confesar, tampoco me gusta verlo tan atrás, porque a mí me parece que es la competencia fuerte y el rival ahí, y que uno se asusta y le tenga miedo. Eso es lo que hace que los triunfos sean más sabrosos, digamos, de alguna manera. Yo no, a mí, les digo la verdad, no me gustaría ver a Santa Fe en la B, no me gustaría. Prefiero que me pegue mis buenos sustos en la... Si algún día se cae, pues tampoco va a llorar, pero me gusta tenerlo ahí, me gusta tenerlo, que la rivalidad esté despierta y viva. Muy bien. Bueno, filósofo, usted, pues, por cuestiones del destino hoy en día, vive en Canadá y es ciudadano canadiense. Sí, ¿Ha sí. tenido la oportunidad de seguir deportes en el Canadá? Sí, cuando estaba sobre todo en Montreal, seguí muchísimo a los canadienses de Montreal, el equipo de hockey. Cuando estuve en Quebec, seguía a los nórdicos de Quebec, que era el equipo de hockey también, que eso en últimas es un absurdo porque esos son dos equipos que se odiaban en esa época. Pero pues yo como no viví eso de niño, fui capaz de asimilar un cariño por ambos. Ahora, también seguí el equipo de los Expos de Montreal en el Estadio Olímpico, fui a varios Béisbol, partidos ¿no? de béisbol. Eso era béisbol, ¿no? Cuando jugaban béisbol. Sí, exacto. Y de alguna manera uno termina, he terminado, pues porque esos equipos, bueno, el de canadiense sigue, el de Montreal, el de hockey, pero digamos el de béisbol desaparece. Entonces yo he trasladado mi cariño por el equipo de Toronto, por los Blue Jays. Yo no tengo problema con las diferencias geográficas, la verdad es que me adapto fácilmente a eso. Entonces sería hockey lo que he seguido. Obviamente también vi mucho béisbol, ahora menos. Este es un mercado, Ottawa es un mercado más pequeño, más reducido, y no hay equipos, digamos, de primera línea en esos deportes. Hay en segunda, sí. El hockey es el deporte nacional en el Canadá, ¿verdad? Es el deporte nacional de verano, perdón, de invierno, el hockey. El de verano es otro, déjame pensar cuál es el lacrosse, creo que es. Lacrosse. Lacrosse es el deporte de verano. Entonces, Canadá es de los pocos países que tiene dos deportes nacionales, uno verano y uno invierno. Bueno, el clima lo obliga un poquito. Si usted tuviera que ir si tuviera que escoger entre ir a ver un partido de fútbol profesional colombiano o un clásico de la Liga Canadiense de Hockey, ¿por cuál se inclinaría por ir a ver? A ver, buena pregunta. Yo creo que de todas maneras uno vuelve a su estado de la infancia. Digamos, yo no crecí con hockey. Yo pensaría que escogería un partido de fútbol. Sin embargo, claro, por haber estado tanto tiempo alejado del país, tal vez hoy en día escogería algún clásico de equipos europeos, por ejemplo, un Inter contra el Milán, o incluso un Inter Real Madrid o algo así. De pronto estaría en el tope de mi lista. Pero claramente me hubiera gustado ver un Santa Fe Millonarios como el del 2017, que al periodista lo hace sonreír mucho. ¿Sí o no, periodista? Sí, inolvidable. Y los Sí. hace un poco, les acrecenta la tristeza al iluminado y al gurú. Sí. Inolvidable e irrepetible periodista, ¿no? Porque ese gol no se vuelve a repetir ni con repetición digital en Avatar. Pero bueno, es una historia. Pero gol es gol. Sí, no, eso no lo dudo. Título es título. Claro, y No, contra... y lo otro es que ese es el estadio más rojo que he visto en mi vida. Ese estadio, cuando a veces, yo tengo grabado el partido y a veces lo pongo, me gusta mirar las tribunas. Ese estadio era rojo. Yo nunca he visto un estadio tan rojo como ese. Tal vez eso hace que la victoria, el empate que terminó en victoria haya sido más especial todavía, ¿no? Filósofo, una cosita así, ya que estamos ustedes de Canadá. Canadá va al Mundial de Fútbol, que es algo no muy frecuente. ¿Hay felicidad y reconocimiento en Canadá por eso? ¿O es muy poco? ¿O sí hay algo de ánimo? Cuéntenos cuál es el sentimiento verdadero del país. La pregunta es muy buena y te la voy a complementar, Guru, con otra. ¿Qué tanto hay ánimo por el Mundial 2026? Entonces, hay mucho ánimo, sobre todo de lo que es Toronto y Vancouver, que son definitivamente las dos plazas más futboleras del país. Y sí hay emoción, Sí, sí lo hay.
he estado, sin embargo, viendo programas digamos, en la parte francesa también hay fútbol, pero debo decir que sí hay mucha expectativa. Y debo decir también que, como también hay tanto inmigrante, el país que me nombren, seguramente hay inmigrantes de ahí, que son países de fútbol, entonces eso ha hecho que la gente también se suba a la oleada. En la época del Mundial, la verdad es que la gente pone banderas en los carros, es increíble, mejor dicho, el fútbol está realmente creciendo de una manera muy significativa. De hecho, es el deporte que tiene mayor expansión y tiene la ventaja que como aquí el fútbol femenino es tan fuerte, tan fuerte, tan arraigado, Como en Estados entonces, Unidos. claro, eso ha hecho que las mujeres, de hecho, Canadá ha sido campeón olímpico femenino, entonces eso ha hecho que las mujeres puedan desarrollarse a la par e incluso a niveles superiores que los hombres. Este año hay mucha felicidad porque pues la gente igual quiere ver, el equipo femenino es triunfador, el masculino no, pero la gente tiene confianza en que este año haga el equipo un buen papel en el Mundial de Qatar. Muy bueno. Iluminado, Baldor está llamando. Y yo antes de Baldor quería hacerle una pregunta al periodista. ¿Cómo es su colección de camisetas? ¿Cuántas camisetas tiene Sí. en su colección? ¿Y cuál es la más preciada? Muchas. No, la más preciada, no sé, es que yo, o sea, en viajes que he hecho siempre busco como ir a tiendas de segunda, de coleccionistas de camisetas y Ok, eso. chévere. Uy, no más. ¿Algún equipo favorito, aparte de Millonarios, periodista? No, el que sea. El que sea. Okay. Es que yo Santa Fe, internacionalmente, Santa Fe, por ejemplo. no, de Santa Fe, una vez un amigo santafereño me regaló una bandera que tengo por ahí de Santa Fe. Pues No la he ¿Quiere botado. firmarlo? yo creo que Sí, va a ser interesante en algún momento hacer un programa para que nos muestre su colección de camisetas, que es una colección sui generis, digamos, Chévere. para lo común, entonces algún día lo haremos. Bueno, entonces vamos a pasarlos a ustedes, señores, al tablero con Baldor, ese personaje que nos hizo pasar momentos de angustia en el bachillerato. Entonces, ahora en el recreo deportivo también nos trae preguntas. Entonces quería aprovechar para preguntarles, ya que el filósofo hoy en día es ciudadano canadiense, ¿cuál de ustedes sabe cuál es la fecha oficial de fundación o de establecimiento del Canadá como república? Pues digamos que la fecha del mes va a ser difícil, pero se las dejo en el día, perdón, en el año. Bueno, yo me acuerdo mucho cuando yo viajé a Canadá de Jacques Cartier y toda la historia canadiense y obviamente de sus primeros, llamemos las primeras ciudades. Yo creo que eso tiene que estar más o menos Canadá, le pongo yo siglo XVIII. No, yo creo que es el siglo XIX, sí, correcto. Es, digamos, porque es una independencia muy particular porque no hubo guerra, ¿no? no. Correcto. Como la brasilera, Mm. sin guerra. Yo la fecha que vi, pues les pongo 0, o Baldor les pone, bueno, digamos que le pegaron al siglo, que ya es algo, ¿no? Pero es que yo encontré que la fecha oficial de establecimiento de el Canadá como república fue el 1 de julio de 1867. Entonces es un país relativamente... 1 de julio. Sí. 1 de julio, sí. Cerca de la fecha americana y también quería agregarles de pronto que fueron 4 provincias, Quebec, Ontario, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, las que conformaron la primera, las que firmaron ese tratado. Correcto, exactamente así es. Bueno, señores, entonces ahora sí vamos a ver, filósofo, ya que es nuestro protagonista del día de hoy, ¿cuál es su tarjeta roja y su gol de oro? Bueno, tarjeta roja, hoy quiero quedarme en el deporte. Bueno, no, simplemente iba a decir que el Tour de Francia está a menos de 2 semanas y hemos visto una explosión de casos de COVID en la carrera del Tour de Suiza. Entonces yo quisiera de pronto preguntarme, ¿será que de pronto el COVID está de regreso? Espero que no se dañe el Tour por enfermedad. Igual ya ha habido varios ciclistas que han sufrido con ello. Entonces,
la roja para el COVID, si es que está planeando el regreso a dañarnos la vida. El gol de oro, pues quisiera de pronto dárselo a todas las personas que de pronto encuentran en el deporte un refugio. Debo decirles que yo, a pesar del asma crónica que me comenzó en esos años 7, 8, un profesor afortunadamente me dijo, hay otros caminos y me los mostró. Y eso no quiere decir que no jugué mis buenos partidos de fútbol y de básquetbol sobre todo, pero que también hay otros caminos para llegar a ser feliz con el deporte. Entonces, el gol de oro es para la gente abierta de mente que encuentra aún en el deporte respuestas para la salud. Muy bien, bueno, periodista. Mi gol de oro es para el Deportes Tolima, que llega a la final del fútbol colombiano por tercera vez consecutiva. Sí, Ya ganó una, la vez pasada perdió con el Cali, esta vez con Nacional. Impresionante, o sea, llegar un equipo como el Tolima ha crecido mucho, se ha expandido mucho. Y la tarjeta roja es para el Mundial del 2026, que a mí no me gusta con 48 equipos. No me gusta el formato, no me gusta. Perfecto. Bueno, Gurú, rápidamente. Yo le voy a dar el gol de oro al Día del Padre. Hoy yo pasé feliz con mi familia, con mis hijos, estoy feliz. Entonces, que viva el Día del Padre y a todos los padres, felicitaciones. Tarjeta roja, se la quiero dar también a todo el tema del COVID. ¿Será que vuelve o que no vuelve? Ya Yates quedó positivo, sí, correcto. pero le abrió las puertas al Dani Martínez. Bueno, muy bien por ese par de gol de oro y tarjeta roja. Y los míos son, el gol de oro se lo voy a dar a Egan Bernal por su sorprendente recuperación y su claridad mental. Entonces, para Egan, gol de oro. Y tarjeta roja para la desesperanza. Para la desesperanza que no nos puede invadir en ningún momento, a pesar de los eventos adversos que sucedan. La esperanza debe ser lo último que se pierda. Entonces, eso es, señores. Muchas gracias, filósofo, por su gran... Con mucho gusto. De cómo ha sido su proceso para conocer tanto del deporte. Muy interesante. Muchas gracias por oírme. Bueno, muy bien. Bueno, señores, entonces eso ha sido el programa del día de hoy. Muchas gracias al periodista por su participación, Gurú, y Gracias. Ustedes. Y aquí todos acabamos con la trilogía, ¿no? Termina la trilogía. Sí. Muchas gracias, periodista, por habernos acompañado en esta trilogía. Y bueno, y recuerde que si con el deporte te mueves, mira el Recreo Deportivo cada jueves. Y suscríbanse. Muchas gracias a todos. Periodista, gracias por acompañarnos.